עושה שלום במרומיו. Eretov, querida congregación, muy buenas tardes, Shabbat Shalom. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a esta congregación, el Ministerio Apostólico Internacional, la Nueva Jerusalén, desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo a través de este canal de YouTube, deseándoles de todo corazón que esta tarde sea de gran bendición a todos y cada uno de ustedes. Saludos a nuestro amor allá en los Estados Unidos, que el Adón los siga bendiciendo, los siga prosperando, siga concediéndole las peticiones de su corazón y los planes de su mente. Saludos también allá en Chile, a nuestro hermano Antonio Vera, que también se ha reconectado con nosotros y está también viendo y escuchando nuestras enseñanzas. Y a todos y cada uno que nos ven, que nos escuchan, sean seguidores o que recién entran a este ministerio. Sean ustedes bienvenidos. Y antes de empezar, yo quiero que ustedes se unan conmigo en oración. Vamos a pedirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, al Espíritu Santo. Oh Ruach HaKodesh, amantísimo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por medio del Espíritu de Yahweh, que eres tú representado, para que tú envíes un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de discernimiento para toda esta congregación. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que hables. No sea yo el que explique, sino que seas tú el que explique. Y que todos y cada uno de nosotros tengamos muy en cuenta la enseñanza de esta parashá hoy. Que por tu amado y nuestro amado Mashiach, Yahshua, recibamos de parte de él este espíritu de santidad y este espíritu de revelación. En su nombre y por su nombre, amén, amén, amén. Aleluya. Queridos hermanos, esta tarde tenemos la parashá número 43, que tiene por título, de acuerdo con la raíz judía, tiene por título Masé, M-A-S-E, Pilenae, Masé. Eso está, y Elizabeth, ya les voy a decir las citas, ¿no? ¿Qué significa? En otras traducciones o en otras Biblias también van a conocer esta parashá como Masei, en cambio. Masé o Masei. Masé, repito, de acuerdo a las raíces hebreas. Y Masei, que la pronuncian otros instructores, otros maestros. ¿Qué significa la palabra Masé? Significa jornadas. Jornadas. Y ahora sí, esto encontramos en Etidbar, en Números, capítulo 33, versículo del 1 a Números, capítulo 36, versículo 13. Números 33, 1 a Números 36, 13. En la Haftarah, una porción de los profetas, tenemos al profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 4. Mismo Jeremías, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Y en el llamado Nuevo Testamento o Nuevo Pacto tenemos a Yohanan, Juan,
capítulo 20, versículo 1, y Juan o Yohanan, en capítulo 21, versículo 25. Vamos a comenzar entonces con Números 33.1. Números 33.1. Para una mejor enseñanza, esta parashá está dividida en 4 partes. La primera parte, que se refiere al recuento de las jornadas en el desierto. Y eso está en Números 23, del 1 al 49. Quédate nomás ahí en Números 33.1, Elizabeth. Esto es aquí cómo está dividida esta parashá. Recuento de las jornadas, es una de las 4 partes de esta instrucción. La segunda parte corresponde a las instrucciones para la conquista de Canaán. Está en Números 33:50, versículo 50, y Números 34, versículo 24. La tercera parte corresponde a las ciudades de refugio, que está en Números 35, versículos 1 al 34. La tercera corresponde a las ciudades de refugio, que está en Números 35, del 1 al 34. La cuarta parte corresponde a las leyes de herencia, y está en Números 36, versículos del 1 al 13. Masé es la forma plural posesiva de masá, que significa salida. Significa salida, significa punto de partida, también significa viaje, también significa estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. En Números 32:2, leamos por favor. A ver si Elizabeth tiene Número 33, versículo 2. Lee desde el versículo 1. Si la tienes, ya lea por favor. ¿Cuáles? Estas fueron las marchas de los israelitas que salieron de la tierra de Misraim. Tropa por tropa a cargo de Moshe y Aarón. Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Yahweh dirigía. Sus marchas por sus puntos de partida fueron como sigue. Salieron de Ramesés en el primer mes, el día 15 del mes. Fue el día después de la ofrenda del Pesaj que los israelitas salieron desafiantes a plena vista de todos los inscritas. Los inscritas, entre tanto, estaban sepultando a los que de entre ellos había derivado Yahweh, todo primogénito, cuando Yahweh ejecutó juicio sobre sus deidades. Amén. Gracias. Tomen asiento. Aquí, hermanos, leemos una serie de puntos de partida y puntos de llegada. Moshe anotó los puntos de partida según su jornada por el mandamiento de Yahweh.
y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Dice nuevamente otra versión: Moshe anotó 42 viajes que los hijos de Israel hicieron en la estepa. Repito, Moshe anotó 42 viajes. Hoy hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Y vamos a leer cada uno de ellos. Primero, fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Egipto de millones de personas no es un cuento. Hay datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitados, porque allí no había ni agua ni vida vegetal. Una gran población de hombres, mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera material. Solo la intervención divina podía sustentarlos en aquellos lugares inhabitados. Segundo, fueron escritos para dar a conocer la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. En 40 años solo hubo 42 viajes, así que no estuvieron vagando de un lado para otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante mucho tiempo. Los sabios comentan que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. Además, estuvieron en Kadesh durante 19 años. Durante el resto del tiempo estuvieron en 19 campamentos que corresponden a un promedio de un viaje por año. Tercero, fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinaciones fueron dictadas por un plan espiritual definido. Cuarto, fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles que nos ha llevado hasta allí. Quinto, fueron escritos para revelar que en el destino final del viaje hay un secreto mesiánico. Bien, vayamos a Números 33:49, por favor. Quien encuentre primero lee. Números 33, versículo 49. Acamparon junto al Jardín desde el Bet de Simón hasta Abel Sidim en las etapas de Moab. Amén. Aquí está escrito que el campamento de los hijos de Israel se extendía desde Bet HaShimot, Bet HaYeshimot, hasta Abel Shittim. Estudios rabínicos indican que entre esos dos lugares había una distancia de unas 3 paesaot por 3 paesaot. Una paesá, en plural, paresot, mide 4.000 y 1.000 corresponde a 1.080 metros. ¿Qué quiere decir esto?
Esto significa que el campamento de Israel medía unos 13 kilómetros de ancho por 13 kilómetros de largo, lo cual equivale a 168 kilómetros cuadrados. Imagínense, hermanos, ¿no? 13 por 13, 13 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Entonces, si pudiésemos trazar en línea recta, ¿no? Desde aquí hasta, qué sé yo, la penitenciaría, casi 15 kilómetros, ¿verdad? Entonces, imagínense la distancia, ¿no? 13 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Así es. Un cuadrado o un rectángulo, qué sé yo. Sí, regresemos a Números 33, versículo 52, por favor. Amén. Desposeerán a todos los habitantes del país, destruirán todos sus objetos o figuras, destruirán todas sus imágenes sirias y demolerán todos sus lugares de culto. Amén. Amén. En otras versiones encontramos también aquí la mención de piedras grabadas. Piedras grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Según un sabio llamado Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas es mashkiotam, que alude a los templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies. Este texto nos enseña que el Eterno quiere que haya una sola religión, por así decirlo, en la tierra de Yahudá, en la tierra que Yahweh ha prohibido que haya mezquitas, iglesias católicas, templos budistas, imágenes de santos, de todo dios pagano y de todo objeto de culto de otras religiones en la tierra de Israel. Hoy vemos, hermanos queridos, que todo esto que está aquí mencionado, iglesias cristianas, iglesias musulmanas, templos budistas, etcétera, todo está ahí y todo está prohibido, porque todo está fuera de la Torá, está fuera del nuevo pacto. El culto de otras religiones no va con la Torá, no va con la mente y el corazón de Yahweh. Hoy día, como vemos, la tierra de Israel está llena de idolatrías. Y tanto judíos, musulmanes, cristianos y otros más se enriquecen por el turismo, aprovechándose de otras muchas idolatrías, aprovechándose de este pueblo pagano e idólatra. Esta humanidad que ha buscado y busca adorar a un Dios que no es el Dios de Israel, el Elohim de Israel. Según la Torá, todos los lugares de culto y objetos de culto que no están dedicados al único y verdadero Dios, el Dios de Israel, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, serán eliminados de la tierra. Todas las imágenes fundidas tendrán que ser eliminadas. Si el pueblo judío no lo quiere hacer, cuando venga el Mesías por segunda vez, la tierra será purificada de toda religión pagana. Entonces, no habrá cristianos, no habrá islamismo, no habrá hinduismo, ni ningún budismo, ni ninguna de las 4.200 religiones que existen actualmente en todo el mundo. Solo existirá el judaísmo bíblico, el judaísmo y la Torá. Aleluya.
Solamente lo que Yahweh ha establecido, su Torah, sus mandamientos, sus decretos, todo lo que Él ha enseñado y ordenado y que está en la Torah, que está en la Biblia, solo eso permanecerá. El resto será totalmente eliminado. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 24 al 26, está escrito lo siguiente: y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel, de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh Adonai, cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones. Entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros. Edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor la desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Así que esto es temporal, queridos hermanos. Es temporal que existan todas estas religiones paganas y que exista el cristianismo y que exista el judaísmo, el cabalismo, etcétera, etcétera. Porque de acuerdo con esta profecía, bien claro, Yahweh, el Elohim de Israel y el Adón de toda la creación, va a establecer y va a ser conforme lo ha dicho. Porque la misma Torah dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Así que cuando el rabí Shaul, conocido como Pablo, habla de que tenía un aguijón en la carne que le impedía extenderse, nos enseñaron en la iglesia cristiana, nos enseñaron pastores y hasta en los libros, que muy probablemente, como yo así lo entendí una vez, un momento, que ese aguijón en la carne podía llegar a hacer incluso problemas en sus ojitos, porque él había estado bastante tiempo en las cárceles, en las mazmorras, en esos lugares oscuros, y que cuando salía la luz, pues, claro, sus ojos se enfermaron, se debilitaron, y así lo creía yo, pero dicen los sabios que lo más probable es que se esté refiriendo a las persecuciones de los incrédulos que tuvo que sufrir, como está escrito en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y aquí Shaul nos habla, ¿no? Nos habla, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 a 10. Si alguien por favor puede buscar para leer 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Porque una cosa es cuando leemos de manera literal, ¿verdad? Como dice el Roy. Pero ahora ya... 10. Sí, del 7 al 10. A ver, 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 7 al 10. Ya. Lea, por Para favor. que no me exalten desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satán, que me abofetee
para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Maestro que lo quite de mí, y me ha dicho, mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder del Mashiach. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa del Mashiach, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. Entonces él está diciendo el por qué, y antes no entendíamos. Dice por qué: por las persecuciones, por la falta de entendimiento, de enemistad, el resistirse a la nueva noticias que él predicaba. Entonces, tanto judíos como paganos, en algunos casos, lo perseguían. Por eso que vemos que él llegaba a ciertas regiones y él predicaba y enseñaba, y era un reducido grupo los que recibían las nuevas. Según un Midrash, se dice que el sumo sacerdote, y escuchen bien, que esto es muy interesante, se dice que el sumo sacerdote Aarón era golpeado por un mensajero del adversario cada vez que iba a ministrar en el Mishkan, recordándole el pecado con el becerro de oro. Shaul no está hablando de una enfermedad física, sino más bien de personas incitadas por un demonio que siempre le perseguía por donde quiera que él iba. Todas las persecuciones y adversidades que el rabí Shaul tenía que pasar fueron para recordarle que había causado la muerte de los judíos que habían creído en Yahshua. El mundo y las naciones enemigas de Israel, queridos hermanos, lo señalan como un ocupante de tierras ajenas, cuando la Torá señala, comenzando por Génesis 15:16, Números 34:2, Éxodo 23:31-33, Salmo 25, versículos 12 y 13. Bueno, repito. Simplemente son pasajes igual, ¿okay? Sí, pues referentes. Bien, voy a entonces en cámara lenta. Génesis 15, versículo 16. Números 34, versículo 2. Éxodo 23, versículos 31 al 33. Salmos 25, versículos 12 y 13. Salmos 37, versículos 22 al 29. Levítico 26, capítulo 26, todo el capítulo 26, y Deuteronomio, capítulo 28, Salmos 69, versículos 35 y 36. Entre otros, queridos hermanos, porque hay mucho más, donde Yahweh les dio a los hijos de Israel la tierra de Canaán, porque así se lo prometió a Abraham. La tierra de Israel pertenece a la tierra de Israel porque el dueño de todas las cosas, de toda la tierra,
el propietario absoluto, le plació regalarle esa tierra a ellos. Y nosotros por ahí una vez leímos, y digo nosotros, el Roy y yo, y creo que una vez también el Roy lo puso, de que en el mismo Corán, el mismo libro de los musulmanes, hay dos pasajes allí donde establece y le dice a los musulmanes que la tierra de Israel y que Jerusalén es de los israelitas. Amén. Hermanos, no hay por dónde negarlo. Ahora, el que quiere negarlo es porque odia Israel, porque desprecia Israel. Vi hace pocos días una entrevista de un periodista que fue a Gaza, porque no había ido ningún periodista a Gaza. Fue a hacer una entrevista a todos los gazatíes que pudo él entrevistar. Y todos esos entrevistados, todos esos gazatíes, decían que Israel merecía desaparecer. Decía que jamás hizo bien matando a los israelitas, haciendo todo lo que hizo, que Israel no debería estar en esa tierra, que los judíos los puso Inglaterra en el 48. Toda una serie de palabras que muestran y demuestran el profundo odio y a veces incluso hasta irracional en contra de Israel. Qué pena. Qué pena, pero tarde o temprano el Elohim de Israel hará juicio sobre ellos. Tarde o temprano. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 18, está escrito lo siguiente: entonces Yahweh se llenará de celo de su tierra, ya subrayen su tierra. Entonces Yahweh se llenará de celo de su tierra. Obvio, no es ni siquiera realmente la tierra de Israel, sino la tierra de Yahweh. Y tendrá piedad de su pueblo. Asimismo, en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo del 1 al 2, también está escrito: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo, Yahweh, restaure el bienestar de Yahudá y Yarushalayim, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, subrayen, mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y subraye, repartieron mi tierra. Ustedes, hay un pasaje de Yahshua bien claro que dice sobre el dueño de una viña, ¿sí? Y contrata a unos viñadores para que ellos cuiden la viña. Manda a un siervo, este hombre, porque se había ido de viaje, y entonces manda un siervo para cobrar ese arriendo, cobrar el arriendo. Esos trabajadores malvados le pegaron, lo hirieron, lo echaron a patadas. Mandó a otro siervo y le hicieron lo mismo. Mandó a más siervos y le hicieron lo mismo. Por último, él dijo: voy a mandar a mi hijo, puede hacer que lo vean y lo respeten y ya lo traten de otra manera. Y esos
trabajadores malvados vieron que era el hijo del dueño y dice también matemos a este que es el heredero para que nos adueñemos totalmente de la viña. Y le pregunta Yahshua a los que le escuchaban, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? Le dijeron, él vendrá en persona y los destruirá a todos y la viña se la dará a otros para que la produzcan. Así que esto, hermanos queridos, va a suceder. Esto sucederá. Así que prepárate. Prepárate, porque los últimos serán los primeros. Los que trabajamos a las 5 de la tarde tendremos el denario de los que trabajaron primero. Queridos hermanos, esta parashá nos enseña dos aspectos importantes en lo referente a nuestras vidas. Los seres humanos, las personas y hasta nosotros mismos no queremos andar el camino. Las personas quieren llegar inmediatamente a su destino. No quieren transitar por las sendas que Yahweh nos ha puesto, sino que ya, inmediatamente llegar a donde tú quieres llegar. Para muchos, el camino, el viaje, es una pérdida de tiempo. Reclaman, ¿para qué todo esto? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Déjame llegar donde quiero llegar, ya. Pero la Torá nos enseña que, de hecho, el camino, el viaje, es una parte esencial que tiene que pasar el hombre en la vida. Es una parte fundamental de nuestro crecimiento y perfección y tenemos, queridos hermanos, que pasar por distintas situaciones con distintas personas para poder crecer, concretar nuestro potencial y lograr que lo que realmente tiene que ser, para comprender con total claridad para qué vinimos a este mundo, conocer y cumplir tu propósito. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos una vida y esa vida nuestra la hemos vivido por 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, 80 años, y cada año es una estación, cada año es una etapa en nuestro camino, cada año es una jornada en nuestro viaje, y nuestro viaje es hacia la eternidad, y nosotros no podemos ir a la eternidad así, inmediatamente. La Torá dice muy claramente que nosotros, pecadores, corruptos, llenos de maldad, de imperfección, impuros, como tú lo quieras llamar, no podemos ir a lo santo y a lo perfecto, que es nuestro destino, teniendo este cuerpo de corrupción, este cuerpo lleno de pecado, de contaminación, de impureza. Tenemos que pasar nuestras etapas, tenemos que ir madurando etapa por etapa, jornada por jornada. Yo quiero que tú te des cuenta, yo quiero que tomes conciencia. Todos y cada uno de nosotros aquí, a lo menos yo, empecé como empezamos casi la mayoría de los ecuatorianos, en una iglesia católica. Enseñanza católica, doctrina católica, Biblia católica, todo el catolicismo. Pero en mí entró una chispa en un momento dado, un deseo en un momento dado de conocer la Biblia en ese entonces.
Y yo le pedí a mi cuñado que quería conocer la Biblia, quería entrar en un instituto bíblico, en un estudio bíblico profundo. Y la Iglesia Católica no me enseñó, no me llenó para nada de la Biblia. Cada año, cada domingo había un programa establecido en el cual se leía exactamente año a año, día de domingo a domingo, la misma enseñanza de año tras año. Rutinarias, ordinarias y sin fundamento, sin verdaderamente enseñarme lo que yo quería aprender. El Adón me llevó a una iglesia cristiana, ¿sí? Y aprendí allí en ese instituto bíblico de un pastor bautista la Biblia de otra manera, a estudiar la Biblia de otra manera. Es verdad que pronuncié también el nombre de Jehová, es verdad que pronuncié el nombre de Jesús, es verdad que hice muchas cosas. Yo leí y leímos junto con mi mamá muchos libros, mucha doctrina de la iglesia cristiana. Nos enseñó bastante, pero no nos enseñó todo, porque era una doctrina occidental, una doctrina tibia también, una doctrina emocionalista, como dice el Roy, mucha emoción. Así que, queridos hermanos, y en un momento dado, hace unos pocos años, de improviso, cuando yo ya empecé a conocer, entendí lo que era el Shabbat, nada más, por ahí empezó. El Adón me introdujo por el Shabbat, el día de reposo, el mandamiento olvidado, como en algunos casos se dice, o el mandamiento no cumplido, no obedecido, el día de reposo. Y hubo una Biblia que me enseñó todo sobre el Shabbat, una Biblia que no era católica, una Biblia cristiana, pero protestante, adventista creo, y me enseñó lo que era el Shabbat, y entró en mí un espíritu de temor, entró en mí un espíritu de reverencia, entró un espíritu diferente. Yo estaba en una iglesia cristiana como también como un predicador de la palabra, y cuando yo le dije a la pastora de esa iglesia sobre el Shabbat, ella se burló. Ella dijo que el sábado era el día para hacer las tareas de la casa, para cocinar, para limpiar la casa, para esto, para aquello y tantas cosas más. Pero la acabó sea para Yahweh, porque en ese momento en que yo ya estaba sintiéndome distinto, porque ya el Roe me invitó a participar en este ministerio. Así que, hermanos, creo que lo mismo que a mí me pasó, te ha pasado a ti. Lo mismo que yo he recibido, lo has recibido tú. Así que, queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros, Yahweh nos ha hecho pasar una etapa. Yahweh nos ha sacado de la iglesia católica, Yahweh nos ha sacado de la iglesia protestante, Yahweh nos ha sacado de todo eso para introducirnos en su pueblo, introducirnos en la Torah. Acabó de Elohim, alabado sea Yahweh. El Creador nos está relatando en esta parashá, queridos hermanos, los viajes de un pueblo, para hacernos entender que cada viaje, cada acontecimiento que has pasado y sigues pasando en la vida, en tu vida, es una parte que sin ella falta algo. La persona no puede lograr lo que tiene que lograr, y cada viaje, cada etapa por la que atravesamos en nuestras vidas es lo que nos forma y nos hace crecer, nos hace madurar y llegar a donde Yahweh nos quiere hacer llegar.
Yo creo, estoy seguro, que cuántas veces no nos hemos hecho tantas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me casé? ¿Por qué elegí mi profesión, mi oficio, mi emprendimiento? ¿Por qué cogí este camino? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me ha pasado lo que me ha pasado? ¿Por qué? Y el mundo nos dice, es el destino. El mundo nos dice cosas del azar. El mundo nos dice eso. Pero déjame decirte, hermanos, que aquí hay un ticún. Un ticún. Y quizás tú hayas escuchado esta palabra, ticún, quizás no. Quizás en un momento dado nos hayan enseñado que ticún, T-I-K-U-M, ticún, ¿verdad? Sea un mandamiento que no entendemos, pero hay que cumplirlo. Entonces lo importante es que lo obedecemos. No entendemos por qué este mandamiento, no entendemos por qué esto, ¿verdad? Entonces los hukim, también en hebreo, también en el hebreo, hay una palabra parecida al hukim que se llama tikkun. ¿Y qué es el tikkun, queridos hermanos? El tikkun es un propósito, no es un mandamiento, es un propósito que no entendemos totalmente, pero esperamos que la Torá y el Ruach Emet nos lo vaya mostrando paulatinamente. Repito, el tikkun no es un mandamiento sin entender. Tikkun significa corrección. El tikkun es una cadena de experiencias en donde todo tiene su orden y tiene un sentido perfecto. El pueblo de Israel, en cada etapa de su viaje, corrigió algo espiritual, rectificó algo y preparó el terreno para generaciones futuras, para que sus hijos tengan herramientas espirituales que le permitan superar mejor sus problemas y avanzar mejor en sus propios caminos, en sus propias vidas. Aleluya. Amén. Para eso tú estás aquí. Amén. Quizás no entiendas tu tikkun, o quizás en este momento, como nuestra hermana Elizabeth, no solamente que haya hecho teshuvah, no solamente que haya hecho un arrepentimiento, una oración de teshuvah, de arrepentimiento, sino que en este momento no solamente nuestra hermana Elizabeth, sino nosotros mismos entendamos ahora que hay un propósito, un tikkun. Y ese propósito de Yahweh es que nosotros corrijamos nuestras vidas. Estamos corrigiendo nuestras vidas espirituales sobre todo. Entonces, esta corrección puede hacer que nosotros lleguemos a un momento en que aparentemente no tengamos más trascendencia. Mi madre pronto morirá, yo pronto moriré, en cualquier momento cualquiera de nosotros morirá, y vamos a pensar tal vez, bueno, ¿y qué dejé a mi posteridad? Y quizás nosotros podamos pensar, creo que no le he dejado nada. Pero en eso podemos nosotros estar equivocados, porque nosotros hemos hecho una corrección espiritual en nuestras vidas, y Yahweh Sebaot ve esa corrección y va a hacer la obra en nuestros hijos. Amén. Nuestra corrección está preparándolos a ellos, dándoles herramientas a ellos para que mañana ellos solucionen sus problemas, sus vidas, de una mejor manera que no la pudimos nosotros hacer. Porque ellos ya de jóvenes ya tienen, en el caso de nuestros hermanitos menores, a Yahweh Sebaot conociéndolos desde pequeños. Quizás entonces, con la ayuda del Todopoderoso, nuestros hijos
cuando ya no estemos aquí, vean, mi madre, mi padre adoró al Dios de Israel, no a Jehová, no a Dios de los católicos, sino al Dios de Israel. Y a ellos les pasó esto. Y ellos fueron bendecidos, ellos fueron prosperados, ellos tuvieron otro tipo de vida, tuvieron otro tipo de experiencia. Mi madre tuvo, cuando yo la conocí de jovencita, se portaba así, asado. Su carácter, su temperamento era así. Mi papá, podrá decir mi hija, un mal carácter, mal temperamento, se enojaba por todo. Pero Yahweh quiera que pronto este siervo que está aquí delante de ustedes tenga las características de Yahshua, manso y espiritualmente humilde de corazón. Y eso darle a nuestra posteridad. Mi padre, mi madre tuvieron un cambio en sus vidas cuando conocieron al Dios de Israel. Cuando conocieron al Dios de Israel, cuando conocieron al Mesías de Israel, cuando conocieron al verdadero Dios y al verdadero Mesías. Ellos tuvieron un cambio, ellos sufrieron un cambio, una transformación, una metamorfosis, como dicen los griegos. Y yo quiero eso también para mi vida. Y eso es lo que tenemos que orar para nuestros hijos. Acabó de Elohim. Hermanos queridos, y el segundo aspecto que te quiero mencionar es que Yahweh pone límites muy bien definidos. Desde el principio de la creación, Elohim ha puesto límites que hacen la diferencia entre una cosa y otra. Ya en el huerto del Edén había límites. Él puso un límite entre lo que estaba permitido comer y lo que estaba prohibido comer. Esos límites existían antes que el pecado entrara en el mundo. Esto, queridos hermanos, nos enseña que no es el pecado que ha causado que la Torá trace límites entre una cosa y otra. El trazo de los límites es parte de la misma creación. Incluso en el templo celestial hay diferentes habitaciones y niveles con límites entre ellos. Toda cosa creada necesita límites en los cuales existir y funcionar, como está escrito en Hechos capítulo 17, versículo 26. Por consiguiente, la esencia del pecado es traspasar o cambiar los límites creados. Tú, pecador, pecadora, nosotros quisimos por nuestra rebeldía y nuestros pecados traspasamos los límites que nos estableció Yahweh. Traspasamos los límites de su ley que está en la Torá, y nosotros no podemos tener excusa. Es que yo como soy mesiánico, yo como recién estoy leyendo la Torá, entonces yo recién conozco, recién yo sé. Esto lo sabes desde temprano, esto lo sabemos desde temprano, porque de todas maneras sí nos enseñaron unos 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no cometerás asesinato, no secuestrarás. No, 10 mandamientos que lo enseñó, nos lo enseñaron, porque así Yahweh le plació. En una iglesia equivocada, en una iglesia incorrecta, pero nos las enseñaron. Y nos enseñaron entonces los límites que no debíamos traspasar. Y tú y yo traspasamos en un tiempo, y traspasamos esos límites a veces. Límites que no debemos hacerlo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Muchas son las consecuencias. Enfermedad, mala vida, pobreza y tantas cosas
que nos suceden, nos han sucedido porque nosotros traspasamos los límites que el Eterno lo estableció. Aleluya. Yahshua HaMashiach no vino, escúcheme bien, Yahshua HaMashiach no vino para quitar ni cambiar los límites, como muchos piensan, como muchos creen, los límites, sino que vino para ayudar al hombre a respetar y funcionar dentro de esos límites que están señalados por Yahweh en la Torá. Amén. El que predica a un Mesías que vino para cambiar o quitar los límites que han sido establecidos por el Eterno, está presentando o siguiendo a un falso Mesías. Amén. La esencia del espíritu del antimesías, del antitorá o del llamado anticristo es que él cambie los límites puestos por Elohim en la Torá. El enemigo, Hasatán, ha cambiado esos límites, te ha engañado a la humanidad desde el mismo Edén. Con que Yahweh te ha dicho que no debes comer de ese fruto. No es verdad. Pues el día en que tú comas ese fruto se te abrirán los ojos. El día en que tú comas de ese fruto serás como Elohim mismo. Él engañó a la humanidad. Él sigue engañando a la humanidad. Él rompió los límites de la Torá, los límites establecidos por Yahweh, y su hijo, por así decirlo, el antimesías, también romperá los límites que están en la Torá, como está escrito en Daniel capítulo 7 versículos 25 al 26. Y yo quiero, para finalizar, que leamos a Jeremías capítulo 2 versículos del 1 al 4, por favor. Al profeta Jeremías capítulo 2 versículo 1 al 4. El que encuentre, por favor, lea Jeremías 2 versículo del 1 al 4. Y llegó la palabra de Yahweh diciendo: ve y proclámale a Jerusalén, así ha dicho Yahweh, recuerdo tu favor y la devoción de tu juventud, tu amor de novio, cuando me seguías en el desierto, en una tierra no sembrada. Israel era santo para Yahweh, la primicia de su cosecha a todos los que lo devoraban, se lo tenían por culpable. El desastre recaía sobre ellos, declara Yahweh. Oiga la palabra de Yahweh, oh casa de Jacob, todos los clanes de la casa de Israel. Amén. Amén. Amados hermanos, nuestros padres eligieron un Dios distinto. Adoraron ídolos, aceptaron sin objeción alguna la mentira de Roma, comieron inmundicias y pecaron a sabiendas, cometiendo fornicación y adulterio, y sufrieron mucho antes de que ellos vieran la muerte. Pero a Yahweh le ha placido durante estos 16 años corregir tu vida, corregir tus caminos, rectificar y enderezar tus sendas. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Tenemos 16 años que el Adón trata con nosotros, y en estos 16 años nos ha corregido y nos sigue corrigiendo. Amén. Y nos seguirá corrigiendo. Amén. Porque el propósito de Yahweh es el siguiente. ¿Y cuál es este propósito? El viaje, hermanos, nuestro viaje individual es una prueba
si reconoces que Yahweh nuestro Creador es quien de hecho nos lleva por su camino, que nos prepara el camino, nada es por azar. Si reconoces eso, querido hermano, si reconoces eso, querida hermana, cumples lo que está escrito en el Salmo 37, versículo 23. Yahweh dirige los pasos del hombre cuando se deleita en sus caminos. Aleluya. Cuando tú, hermano querido, si deleitas a Yahweh en tu caminar, si agradas a Yahweh en tu conducta, si alegras a Yahweh en su corazón como hijo obediente, Él va a dirigir tus pasos a la tierra prometida. Aleluya. Aleluya. Cabo de Elohim. Shabbat Shalom, Lekulam.